De nuevo estamos aquí en este espacio desde el Rincón de la Fe. El Rincón de la Fe es un espacio destinado precisamente para conocer más lo que Dios quiere cambiar o quiere hacer en la vida de nosotros, los seres humanos, pero también transformar el mundo. Por lo tanto, en el Rincón de la Fe hemos iniciado con una serie que nos ayuda a algo muy importante en esto de hacer llegar el reino de Dios a los hombres, que es precisamente la intercesión. Por eso, este taller de este tiempo lo hemos titulado así: se buscan intercesores, porque Dios necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a orar. Siempre oremos en el nombre de Jesús, sabiendo que Jesús, cuando vino al mundo, abrió ese espacio, abrió ese camino para que todos pudiéramos encontrar la luz del mundo. El capítulo que vamos a cubrir hoy, o el tema que vamos a cubrir hoy, es el número 10, y el tema es intercesión y reino de Dios. Antes de la aparición del pecado, el hombre disfrutaba de una situación de armonía en su relación con Dios, con la creación, con el prójimo y hasta consigo mismo. Esos primeros cielos y primera tierra ya pasaron, como nos dice Apocalipsis 21, versículo 1. Es decir, ese cielo nuevo y esa tierra nueva nos lo promete el Señor, donde iremos a vivir, que es el reino de los cielos. Pero el reino de Dios está aquí, dice Jesús. El reino de Dios no es comida, no es bebida, dice, es gozo y alegría en el Espíritu Santo. Por lo tanto, es esa armonía que ha perdido el hombre por el pecado con volver a Dios. Esa armonía que existe entre el hombre y Dios, precisamente. ¿Por qué? Porque el pecado estropeó esa armonía que existía entre Dios y los hombres, ¿verdad? Por lo tanto, es la obra de restauración o de relación de Cristo, es volver precisamente, dice Jesús, es volver a esa armonía que existía entre Dios y el hombre. Como vemos en pantalla, en nuestras notas, dice, el pecado destruyó esta armonía que existía entre Dios y toda la creación. Es decir, que todos estos planes de Dios se hacen ¿para qué? Para que todo sea sometido al reino de Dios, es decir, a los planes del Señor. Para ello, Dios Padre pensó recapitular, ¿verdad?, todas las cosas en Jesucristo y hacer que todo tenga a Cristo como cabeza, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Así nos dice la carta a los Efesios, nos dice San Pablo. Entonces, ¿qué nos dice? Que el reino de Dios consiste precisamente en la restauración de Jesús, este reino, que conduce a que todo sea sometido al señorío de Dios. Y como dice la carta a los Efesios, Dios Padre pensó en recapitular todas las cosas en Jesucristo, que lo celeste y lo terrestre alcancen su unidad en Cristo Jesús. Me encanta ese texto. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios es que de esa forma no haya lugar para el pecado y que el reinado, el reino de Dios sea definitivo en el hombre, en Dios, ¿verdad? Y este es el reino que establece el dominio eterno de Dios, como le dice el profeta Daniel capítulo 7, versículo 14. Es decir, que su reino, es decir, su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Quiere decir que ahí hay una promesa para cada uno de nosotros. Hay una promesa que Dios nos ha dado. Y es que, como dice el Señor, con la venida de Jesús, podemos decir que el reino de Dios ya está aquí, está entre nosotros y vino a la tierra, pero todavía no ha llegado a su plenitud. No ha llegado a su plenitud este reino de los cielos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ir conociendo a Dios. Cada hombre, al aceptar la salvación, la salvación que ofrece Jesucristo,
es rescatado y permite que el reino de Dios llegue a su vida. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a ese reino? Cuando aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y de esa manera vamos descubriendo ese reino que nos habla Dios, que es un reino de gozo y alegría. En pocas palabras, esa unión espiritual que experimentábamos en el jardín, nuestros padres, ¿verdad? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén, sea realmente rescatado. Esa comunicación de espíritu a espíritu, Dios que es espíritu con el espíritu del hombre, vuelva a su máxima expresión, volviendo a encontrarse con Dios. ¿Qué existe en este tiempo? Un tiempo de turbulencia, de oscuridad, de tinieblas. Existe el reino de la luz, que es el reino de Dios, pero existe el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este reino ocurre cuando nosotros le damos lugar al pecado. Por lo tanto, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ese reino llega a nosotros. Y de esta forma, como dice esa nota que tengo ahí, no hay lugar para el pecado. ¿Solo para qué? Para que el reino de Dios sea definitivo. Recuerdo una historia de un hombre que estuvo en un retiro de hombre que se llama Renacer, un retiro de sanación interior, de autoimagen, autoestima, recuerdo doloroso. Este hombre había sido violado desde muy pequeño y tuvo una tendencia a creer que esa era la manera de vivir en la vida, teniendo relaciones solamente con hombres. Por lo tanto, desarrolló una tendencia a la homosexualidad. Sin embargo, este hombre se experimentaba un vacío en su corazón, necesitaba experimentar esa gracia de Dios en su alma. Y en ese retiro, cuando estábamos hablando de este reino de los cielos, este hombre se sintió como interpelado entre la oscuridad que traía y la luz que trae Cristo. Y definitivamente empezó esa lucha interior hasta un punto en que se levantó con violencia y empezó a reclamarnos a lo que estábamos predicando. Y nos decía, ustedes porque no han sufrido en la vida lo que yo he sufrido, ustedes porque no han experimentado lo que yo he experimentado. Y yo me levanté y le dije, pero hay uno que sí ha experimentado el dolor y el sufrimiento y se llama Cristo, que fue capaz de morir en una cruz por ti y por mí, para que todo el que crea en Él tenga vida. La vida que te ofrece Cristo es una vida en el Espíritu, no una vida mundana de placeres, sino una vida de gozo y alegría en su presencia. Y ese hombre entonces se sintió interpelado por la palabra de Dios y dijo, yo quiero conocer ese reino, yo quiero conocer a Jesús. Empezamos a orar por él. Y qué lindo que al final del retiro, este hombre que, dicho sea de paso, sufría una enfermedad de SIDA por toda esa promiscuidad que traía, este hombre abrió su corazón a Cristo, llegó a aquel retiro con un tiempo de vida muy limitado, según la ciencia era de 6 meses a 1 año. Sin embargo, aquel día el Señor sanó su corazón. Pero ¿saben qué? Ese día Jesús también sanó su enfermedad. Conoció a Jesús, su historia cambió, su vida cambió. Y han pasado aproximadamente 12 años de ese día. Y quiero decirle que su VIH, es decir, su enfermedad del SIDA ha desaparecido completamente. Este hombre es un testigo del amor de Dios. Por lo tanto, ese es el reino que Jesús viene a traernos. Él se dio cuenta que para él, en su vida ya no había lugar para el pecado. Es decir, su dominio, dice la palabra de Dios, no tiene fin, no tiene, ¿verdad? Su dominio es eterno. Y el reino, dice la palabra, está aquí. Jesús está aquí, pero todavía no ha llegado a su plenitud. Por eso, ¿cómo llegamos? Como decía anteriormente, aceptando la salvación del hombre. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 13 al 14, Dios nos arrancó del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo querido, por quien obtenemos el rescate, es decir, el perdón de los pecados. Qué hermoso, ahí estoy, le pongo la cita para que la puedan recordar precisamente. ¿Qué hizo Dios? A cada uno que no teníamos esperanza, dice San Pablo, nosotros no teníamos esperanza,
mas Dios en su inmensa misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Por eso Pablo lo describe de esta manera en esta carta a los Colosenses y nos dice, nos arrancó del poder de las tinieblas y nos hizo entrar al reino de su Hijo querido, por quien obtenemos que el rescate de nuestra salvación. ¿Y cómo se instaura este reino? Bueno, este reino se instaura a través de la predicación de la palabra, es decir, a través de la evangelización. ¿Cómo evangelizamos? Contando, ¿verdad? Predicando el evangelio, pero también contando con nuestras propias vidas lo que Dios ha hecho en nosotros. Es decir, Dios nos invita a ser testigos del amor de Dios. Por lo tanto, dice Marcos en el capítulo 1, versículo 14, evangelizar trata de eso. Se trata de eso. Con la evangelización se restaura el reino de Dios que cada uno recibe a través de la conversión. Es decir, una metanoia, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de manera de pensar. Cambiamos nuestros pensamientos pecaminosos por los pensamientos de Jesús. Y dice Pablo, ¿y cómo era el pensamiento de Cristo? Lo llevó a una muerte de cruz. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué hablamos de esto en la evangelización? ¿Y por qué unimos la instauración del reino de los cielos con la evangelización y la intercesión? Bueno, porque la intercesión es el ministerio clave para la restauración del reino de los cielos. Es clave. Es decir, yo digo que el intercesor es aquel que lanza, como en el ejército. Usted ha visto en las películas de guerra, ¿verdad? Que siempre la artillería lanza sus estocadas, sus cañonazos, como para destruir la línea de defensa, ¿verdad? Que el enemigo ha establecido y que venga entonces la infantería y penetre. Pues así es, el intercesor hace esa labor, lanza sus cañonazos, lanza sus golpes certeros para destruir la línea de defensa que Satanás haya levantado para que la palabra de Dios permee en los corazones, en la mente de cada una de las personas que el evangelizador le va a anunciar el reino de los cielos. Por lo tanto, yo me encanta evangelizar, pero siempre recurro a los intercesores y le digo, hermanos, pongo en sus manos, en sus oraciones, el retiro que voy a impartir en tal ciudad, o el retiro o el congreso en el que voy a participar para que el Señor haga su obra. Por eso, como decía, la intercesión es clave, es muy clave. ¿Para qué? Para dar a conocer el reino de los cielos. Cuando decimos, Señor, venga a nosotros tu reino, como nos dice Jesús en el Padre Nuestro, quiere decir que nuestra oración debe ir como intercesores mucho más allá de los que están ahí contemplando o esperando y escuchar lo que el Señor va haciendo. Por eso no hay verdadera evangelización sin oración de intercesión. Si tú estás al servicio en la predicación, siempre te recomiendo, recurre siempre a los intercesores, las monjas de claustro, los monjes, todas las personas que usted sepa que oren. ¿Para qué? Para que su predicación vaya más allá de lo que están ahí presentes. Para que la tierra, dice, como dice la palabra de Dios, se llene del conocimiento del Señor. Y dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Que la tierra se llene del conocimiento del Señor como cubren las aguas del mar. Así nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 9. Y en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, Pedro precisamente nos habla que el cumplimiento de la promesa supone paciencia. ¿Para qué? Paciencia para llegar a la conversión. Es decir, a veces nosotros como evangelizadores pensamos que porque le hemos hablado a alguien del amor de Dios, de conocer a Jesús, creemos que el que está frente a nosotros va a recibir esa palabra de Dios con ese gozo y esa alegría que nosotros mismos lo hemos experimentado. Y a veces tratamos yo diría que de condenar a aquel que no nos escucha. Nos pasa muchas veces con la familia. Llegamos a predicarle, llegamos de un retiro, queremos predicarle a nuestros padres, a los esposos, a las esposas, a los hijos,
con esa fuerza y con esa alegría que nosotros estamos experimentando. Sin embargo, cuando nos reciben como, yo diría, como un cubo de agua fría, como si nos lanzara un cubo de agua fría y toda nuestra anhelo y ese calor y ese ardor que traíamos en nuestros corazones para presentarle ese reino que hemos encontrado, ese reino de la luz que es Cristo, es percibido y recibido por nuestros familiares y por todas las personas que nosotros le hablamos de nuestra conversión con una gran frialdad. Quiero decirte algo, ahí es cuando el intercesor, tu oración de intercesión también es necesaria, porque la intercesión hace que los corazones se conviertan de corazones endurecidos, de corazones de piedra, en corazones de carne. Recuérdate que cada ser humano tiene su propia historia. Algunos traen historia de abandono de padre, violaciones, maltratos, violencias, padres exigentes que reclamaban. Y todo eso marcó nuestras vidas de tal manera que como que nos encerramos. Y todo aquel que pretenda darnos una instrucción o una nueva enseñanza nos hace o nos transporta a los tiempos cuando éramos niños, en que nuestros padres nos exigían y nos marcaban, o nuestros seres queridos también, y nuestros amigos nos plasmaban su manera de pensar o su manera de actuar, para que actuáramos y pensáramos como ellos piensan y actúan. Y cuando alguien nos viene a presentar una nueva evangelización, el anuncio del reino de los cielos, lo percibimos y ya tenemos, como quien dice, un bloqueo, un impedimento para que esa gracia de Dios permee y penetre en nuestros corazones, que esa palabra de Dios penetre y haga vida. Dice que la palabra de Dios, cuando se proclama, hace algo profundo y es como espada que entra, espada de dos filos, y hace y corta. Las espadas, dicen los cirujanos, son las heridas más difíciles de cerrar. Un cirujano plástico le cuesta cerrar la herida marcada por una espada, por la forma que tiene, porque tiene que tratar de unir todas las partes de la piel. Pues así es cuando lanzamos la palabra de Dios, entra, penetra. Y ahí es cuando el intercesor entra en juego, entra en su acción para proclamar esa palabra y que esa palabra cobre vida. Y esa resistencia que encontramos en el corazón endurecido por la historia que cada uno trae, el abandono, el maltrato, que se han hecho corazones de piedra, entonces comienzan a transformarse en corazones de carne. ¿Con qué vamos haciendo esa labor? No la vamos haciendo nosotros, lo va haciendo el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu de Dios va acompañando al evangelizador, va fortaleciendo la oración del intercesor, haciendo que todas esas resistencias que el ser humano va presentando se vaya convirtiendo realmente en, digamos, un campo fértil para que la semilla de Dios vaya penetrando. Por eso, el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 21, ahí en esta carta, o este libro de los Hechos, nos habla de una gran realidad. Dice, con nuestra intercesión podemos adelantar ese tiempo de regreso de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos? El reino de Dios ha llegado, sí. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús, que está en medio de nosotros. Pero dice que al final de los tiempos, ¿verdad?, todos nos reuniremos y seremos juzgados en el amor. Pues ahí se instaurará el reino de los cielos. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que ese reino de Dios se adelante, no tengamos que sufrir tanto y experimentar tanto desprecio y sufrimiento en la humanidad, para que ese reino se instaure en medio de nosotros. Por eso, con nuestra intercesión, ¿qué podemos hacer? Acelerar ese tiempo de regreso de Cristo. Él tiene que permanecer en el cielo, dice este libro de los Hechos, hasta el tiempo de la restauración universal que anunció Dios por medio de los profetas. Es decir, primeramente Dios anunciaba esta venida del reino de los cielos, ¿verdad? ¿A través de quién? De los profetas. Pero Dios quiso Él mismo acercarse al hombre, porque los profetas muchos no eran escuchados. Y quería acercarse al hombre y lo hizo en la persona de Jesús, el Dios que habita en medio de nosotros, Jesús vivo,
que está en medio de cada uno de nosotros. Por eso, este tiempo, aunque se demore, aunque usted piense que todo está perdido, el tiempo se ha acercado, dice. El tiempo de Dios se ha acercado y el tiempo de Dios es Jesús en medio de nosotros. Y esta plenitud de este reino que Jesús ha traído, ¿verdad?, llegará, ¿verdad?, con la segunda venida del Señor. Y Pedro, me encanta porque el Pedro responde, ¿verdad?, este clamor, dice, no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa como algunos lo suponen, sino que usa la paciencia con nosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Así nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 9. Entonces, queridos hermanos, como intercesores somos la artillería de Dios. Somos los que estamos lanzando esos cañonazos y destruyendo la línea de defensa del enemigo para que el evangelizador, con su proclamación, con su palabra proclamada, penetre las líneas enemigas, las líneas de las tinieblas, y comience la gente a descubrir la luz que es Cristo. La luz que viene a iluminar el mundo de tinieblas en que vivimos, para que ese reino de Dios, que un día fue arrebatado del corazón del hombre por el pecado, se vuelva a restablecer a través de la conversión. Es decir, a través de dejar el hombre viejo y acercarnos al hombre nuevo, que es Jesús. Nacer de nuevo, como dijo Jesús a Nicodemos, no de entrando en su vientre, sino de agua y de espíritu, es decir, nacer a la gloria y el reinado de Dios entre los hombres. No lo olviden, el reino de Dios está aquí y el reino de Dios es Jesucristo. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz y de su alegría. Así sea. Amén.